Bueno, hemos titulado esta palabra la comunidad o la iglesia, que es comunidad, digna del llamamiento. El resultado del pecado nos ha llevado a contar tristes historias de algún tipo de devastación en las relaciones humanas. Por ejemplo, mujeres o hombres que han sido abandonados o abandonadas por sus esposos o esposas. Mujeres que llevan en su cuerpo la cicatriz de la violencia doméstica, del maltrato físico que lo ha llevado al hospital. También hemos visto cómo adolescentes viven sin esperanza, sin que sus padres los amen, viven aislados totalmente, sin el amor de sus amigos. Mujeres que están solteras con sus hijos, que muchas veces se preguntan, si muero, ¿qué pasará con mis hijos? ¿Quién cuidará de ellos? Mujeres que cuentan con lágrimas en sus ojos los abusos de su juventud. Así que cada vez que escuchamos estas tristes historias, uno piensa, ¿y dónde está el evangelio? ¿Dónde está ese evangelio restaurador? Ese evangelio que realmente restaura la vida de la persona que ha sufrido o ha pasado por estos momentos difíciles. Pero a la misma vez uno se pregunta, ¿dónde está la comunidad de fe en esas vidas o en esas personas que han sufrido o que están sufriendo? Pareciera que como todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús está muy lejos de nosotros y lejos de nosotros al también compartírsela a las personas que están sufriendo. ¿Dónde está la belleza del amor dentro de una comunidad que ha sido llamada por Cristo para restaurar y levantar al que está caído? Pareciera como que de estas historias el evangelio y la iglesia están muy distantes. Muchas veces escuchamos estas historias y señalamos muchas veces también en la vida de estas personas que lo llevaron a estas situaciones por errores de su propia vida, porque se casaron con el hombre o la mujer equivocada, o porque realmente vivían en el barrio equivocado, o te relacionaste con la persona equivocada, y señalamos ciertos errores que han cometido, que posiblemente los hayan cometido, pero no les señalamos el evangelio. Y no le ponemos el evangelio a su lado para que restaure la vida de estas personas. Y esto es lo que nos habla Pablo en este capítulo del 3 al 14 al 4:3. Él le habla a este mundo. Él le habla a este mundo que es hostil, este mundo de sufrimiento en el cual él vivió. Y él dice que hay algo diferente. Y no hay algo diferente porque la gente van a ser diferente o porque la gente se van a parecer a Cristo. Hay algo diferente porque Jesús es el sanador, Jesús es el restaurador, Jesús es el sanador. Jesús es que realmente traerá al corazón de estas personas, de este mundo que está roto, de este mundo que está caído, de este mundo que todos sufrimos y en el cual sufrimos. Es el único en el cual hay esperanza y es en su obra de restauración a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso lo que pide Pablo, o lo que Dios pide a través de Pablo en este pasaje, pareciera que es algo que está distante de nosotros, algo que es inalcanzable para nosotros, pero Pablo nos dice que hay esperanza. Para eso Cristo vino, para nosotros poder ser una comunidad restauradora, una comunidad sanadora, una comunidad que realmente pone el evangelio al lado de las personas en medio de este mundo que está caído. Creo que es muy fácil, por eso Dios inspira a Pablo para escribir esta carta, olvidarnos lo que ya nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. Por ejemplo, Pablo en el capítulo 1, versículo 3 dice, alabado sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición en Cristo Jesús. Se nos olvida que ya nosotros hemos sido bendecidos, dice Pablo, con toda bendición para hacer bendición. Si usted lee la carta de Pablo a los Efesios, el tema es creando Dios una nueva creación. Creando Dios una nueva familia, una comunidad donde vienen todas las personas, donde van a ser restauradas por esa comunidad bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Pero la iglesia que estaba en Éfeso
tenía pensamientos que no eran de acuerdo al Evangelio, tenían deseos que no eran de acuerdo al Evangelio, tenían actitudes egoístas que no eran de acuerdo al Evangelio. Y Dios inspira a Pablo para estimular a la iglesia de Éfeso, para estimularnos a nosotros a tener una nueva visión de la iglesia y una nueva misión de la iglesia en un mundo que está roto, un mundo que está quebrantado, en un mundo que hay dolor y hay sufrimiento. Pero la pregunta que surge, ¿cómo podríamos ser una comunidad, una iglesia restauradora, si nosotros nos contentamos con vivir conforme a una vida pobre espiritual? Si nosotros nos conformamos con ser todavía, como dice Pedro en su carta, pigmeos, enanos, niños en la fe, ¿cómo pudiéramos hacer una comunidad restauradora si el Evangelio no está produciendo en nosotros lo que debe producir y es el único que nos puede sacar a nosotros de nuestra pobreza espiritual? Y la iglesia de Éfeso, aunque había recibido mucho, Pablo les anuncia y les proclama que están viviendo por abajo del nivel espiritual que ya han recibido en Cristo Jesús. En vez de vivir en esa riqueza espiritual, en vez de vivir en ese crecimiento espiritual, están viviendo en una pobreza espiritual, en la cual la iglesia de Éfeso no podía ser esa comunidad restauradora, sanadora, que Dios quería usar en la ciudad de Efesio. Por eso Pablo comienza esta porción de este pasaje diciendo: por eso yo estoy preso por causa de Cristo, el Señor. Y él dice: les ruego, le está hablando a la iglesia y nos está hablando también a nosotros. O sea, les suplico, les pido que piensen, que reflexionen cómo están viviendo. Dice que vivan de una manera digna. Pablo hace un llamamiento bien alto para la vida nuestra. Dice que vivan de una vida digna del llamamiento que ya han recibido. Y comienza a explicarle a la iglesia cuál es ese llamamiento digno. Y dice: siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos a otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Así que este pasaje nos invita y nos habla a vivir ese alto llamamiento que trae dignidad al Evangelio de Cristo. Así que Pablo nos dice entonces que tenemos que comenzar a vivir una vida a la altura de lo que ya Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Como dice Pablo, ¿verdad? En el libro de Romanos, ya Dios nos ha hecho todo, lo ha justificado a nosotros a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que la cruz nos ha traído un sinfín de bendiciones y de bendiciones que Pablo dice: ya ustedes las tienen. Por tanto, comiencen a vivir a la altura de lo que ya Dios les ha otorgado o nos ha otorgado a través de la obra redentora en la cruz del Calvario. Pero Pablo es cierto que nos enseña que Dios en Cristo murió por cada individuo, pero también habla en su carta a los Filipenses que Él vino a hacer de varias naciones una sola nación, un solo pueblo. Así que no solamente Él murió por un grupo individual de personas, Él murió por un pueblo, en el cual todos hemos sido adoptados a esta familia, a este pueblo, a este grupo que se llama iglesia, para que nosotros seamos esa comunidad que sea usada por Dios para restaurar al que está sufriendo. Así que la cruz nos llama a vivir como pueblo de Dios. Estamos llamados a vivir para un solo Dios, dice Pablo en Efesios, para un solo reino, para un solo espíritu, para una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo Jesús. Pero realmente la iglesia de Éfeso y la iglesia a veces no vive como que le pertenecemos a Dios en Cristo Jesús, sino que pensamos que nos pertenecemos a nosotros mismos
Y dice Pablo que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora nos pertenecemos a nuestro único y Salvador, Jesucristo. Dejamos de ser nosotros para ahora ser Dios en nosotros. Y Dios lo ha hecho todo para incorporarnos, para introducirnos, para participar en una comunidad que debe ser una comunidad restauradora. Una comunidad realmente donde todos son recibidos y todos son recibidos en el sentido de que serán también compartidos el evangelio de Cristo que cambiará y transformará y sanará sus vidas. Así que estamos llamados a vivir como embajadores de Cristo. Y el pensamiento de Pablo hasta este punto, ese que está argumentando, es que Dios ha hecho muchas cosas en Cristo. Por eso Él le dice, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Verdad? Usted, si no tiene 100 millones de dólares, usted no se puede comprar un Ferrari. Pero si usted lo tiene, usted se lo puede comprar, porque ya usted tiene para adquirirlo. Y Pablo dice, ya a ustedes no les falta nada, o no nos falta nada. Ya Dios lo ha dado todo para que ustedes vivan a la altura del llamamiento que Dios nos ha dado como una comunidad restauradora, una comunidad que pone el evangelio al lado de las personas que están sufriendo. Pablo nos dice que muchas veces nosotros no vivimos dignamente el evangelio o no le damos dignidad al evangelio porque vivimos fuera del evangelio. Y si vivimos sin el evangelio y fuera del evangelio, o sea, no aplicando el evangelio, no hemos entendido el evangelio, no hemos entendido la gracia de Dios, no hemos entendido para cuál Dios nos ha regalado este hermoso, precioso regalo que es la salvación. Que no es solamente para irnos al cielo, sino para ser una comunidad que restaura a todo el que está dentro de esa comunidad. Por el poder que después vamos a hablar, que Dios nos ha dado ya en Cristo Jesús para poder restaurar la vida de aquellos que de una forma u otra el pecado ha golpeado y ha hecho cala en el corazón de ellos o de sus familias. Por eso, esta comunidad es la comunidad donde se da y se practica el perdón. Porque es la comunidad que ha entendido vivir a la altura de ese llamado. Así como hemos sido perdonados, nosotros debemos perdonar. Así que la iglesia, la comunidad de fe, es una comunidad que para ella no debe ser difícil perdonar. Porque es una comunidad que ya ha recibido el perdón de Dios a través de la cruz y deberíamos ser la comunidad más fácil de perdonar. Pero la realidad es que no somos una comunidad fácil de perdonar a los demás. Por eso Pablo dice una vez más, esfuércense, muestren que realmente el Espíritu de Dios vive en cada uno de nosotros. Ahora hay dos cosas que Pablo quiere recordar a la iglesia de Éfeso. Lo primero, para vivir en este llamado a la altura de Dios, tenemos que recordarnos que es un llamado alto. Si usted no se recuerda, ni yo me recuerdo, que Dios me ha llamado a un llamado que es alto, que debe darle dignidad al evangelio, que es Cristo, que ha sido aplicado a mi vida por su gracia. Pablo dice, nadie se va a acordar por ti. Si tú has experimentado ese evangelio, tú tratarás de vivir a la altura de ese llamado para darle dignidad al evangelio. O sea, lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Pero muchas veces nosotros no podemos vivir a esa altura de ese llamado porque pensamos que somos humildes por naturaleza, que somos realmente amables por naturaleza, que realmente somos bondadosos por naturaleza, que somos pacientes, que somos tolerantes, que somos pacificadores. Pero cuando realmente reflexionamos en nuestra vida y ponemos nuestra vida frente al evangelio, nos damos cuenta que el evangelio tiene que volver a salir a rescatarnos porque estamos muy lejos de ese llamado de realmente ser esa comunidad restauradora que Pablo nos presenta en esta carta.
Pablo en el versículo 16 dice: les pido por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, se fortalezcan ustedes en lo más íntimo de su ser. Así que Pablo dice: tengo que fortalecer mi vida a la altura de ese llamado. Es un esfuerzo, no es fácil perdonar, ¿verdad? Escuchábamos una anécdota de una familia alemana que cuidaba o metía en su hogar a los judíos cuando los nazis los perseguían. Era el padre y sus 2 hermanas. Y los cogieron, como era de esperar, porque escondían a los judíos en sus casas, mientras los alemanes en el año 47 estaban persiguiéndolos para llevarlos a los campos de concentración. Lo descubrieron. A los 3 los llevaron al campo de concentración. Mataron a su papá y mataron a su hermanita. Y ella dice que tuvo que desfilar desnuda muchas veces delante de los soldados nazis. Dice que había uno que era el más malo, el más cruel, el que posiblemente le haya dado muerte a sus familiares. Pero ella, dentro del campo de concentración, alguien le habló del amor de Cristo, conoció a Cristo, se entregó a Cristo, salió libre del campo de concentración, torturada, con muchos traumas. Ese hombre había sido el soldado más malo de todo el campo de concentración donde ella estuvo. Y dice que la invitaron a una de sus conferencias. Y cuando ella estaba hablando en la conferencia sobre el perdón de Dios, comenzó a desfilar un hombre por el pasillo de la iglesia. Y se le paró al frente. Mientras más se acercaba a esta persona anciana, pudo reconocer que era el hombre más malo del campo de concentración. Él no pudo reconocerla a ella, pero ella pudo reconocerlo a él. Y él delante de ella pidió perdón por toda la maldad que había hecho en ese campo de concentración. Que un hombre le había predicado el evangelio porque él no conocía el evangelio. El evangelio penetró en su corazón, cambió su corazón y ahora venía arrepentido pidiéndole perdón a todas las personas que habían estado. Pero esa persona, esa mujer dice que mientras lo miraba, comenzó a pasar una película en su mente de toda la maldad que había le hecho a su padre, a su hermanita, y las veces que la hizo pasar desnuda frente a él y los soldados. Y ella quería perdonarlo, pero no podía perdonarlo. Ella en esas fracciones de minutos quería realmente otorgarle su perdón, pero el Espíritu Santo le habló de la cruz. Le habló de que ella había sido perdonada, ella había sido tan malvada como él, porque no se merecía la salvación. Y ella le dijo: ¿te acuerdas de esta familia? Yo era la que me hacías pasar desnuda delante de ti. Yo te perdono. Yo fui una de esas víctimas. Y dice que ella se sintió libre totalmente. Se sintió realmente la mujer más amada por Dios y la persona más que podía amar, porque recordó el evangelio y pudo poner el evangelio en práctica en su vida. Esos son hechos reales, esos no son fábulas, ¿verdad? Es un gran sufrimiento, más allá de lo que muchos nosotros hemos podido pasar. Sin embargo, cuando el evangelio es recordado, es aplicado en nuestra vida, podemos perdonar, porque la iglesia es la comunidad perdonadora, porque no hay restauración si no hay perdón. El perdón es restaurar las relaciones que han sido devastadas por el pecado. Pablo nos llama a partir de este capítulo 4 hasta el final de su carta, donde incluye la armadura de Dios, que somos llamados a vivir dignamente este llamado de Cristo en todas nuestras relaciones. Por eso él habla de la relación dentro de la iglesia, él habla dentro de las relaciones conyugales, él habla dentro de las relaciones del trabajo, hablando del amo y el esclavo. Él habla de todas las relaciones nuestras. Nosotros deberíamos vivir en todas nuestras relaciones llamados a estar a la altura de ese llamamiento en Cristo Jesús. No solamente con nuestras esposas o nuestros esposos o con nuestros hijos. Somos llamados a vivir dignamente este llamamiento en todas las relaciones donde Dios nos coloca, para ser una comunidad restauradora en las comunidades o en los lugares donde Dios nos coloca.
Por tanto, el cristiano no debe ser un instrumento de pugna dentro de los trabajos para estar hablando más del otro y más de aquel. No debe estar en la competitividad de ser mejor que otros, porque debemos, dice Pablo, ser humildes. No debemos de presumir de que somos los mejores en las escuelas, los mejores en los trabajos, porque eso es no vivir a la altura del llamamiento de Dios. Por eso dice siempre humildes, porque Cristo ahora vive en nosotros. Así que en todas nuestras relaciones, aún Pablo habla en esta carta que debemos de cuidar nuestra lengua. Dice, dejando la mentira, cuidar nuestros pensamientos, no tengan pensamientos frívolos. Dios nos dice a nosotros que realmente en todas nuestras relaciones debemos de vivir a la altura de ese llamado. No solamente en tu hogar, no solamente con tu esposa que te diga, ay, I love you y I love you too. ¿Verdad? No solamente que tus hijos te digan, I love you y I love you too. Cada persona debe ver en nosotros, en el pueblo de Dios, que somos una comunidad que trae restauración a través del perdón de Cristo y el perdón entre nosotros y el perdón entre ellos. Debemos de ser la iglesia que restaura el corazón de aquel que está quebrantado. Dice Pablo, les pido, es lo segundo que Pablo nos dice, vivamos a la altura de este llamado. Dice, les pido entonces, arraigados y cementados en amor. Lo segundo que entonces que Pablo nos dice a nosotros, debemos de echar raíces en el amor del evangelio. No en el amor humano, no en el amor de una cultura, no en el amor como nosotros entendemos. Tú me amas porque yo te doy y tú me das, por eso yo te amo. Está basado, arraigado en el amor del evangelio. Y ese evangelio tiene un nombre y es Cristo Jesús. Ahora, ese amor que es Cristo es la fuerza. Es realmente lo que mueve nuestros corazones, amar a nosotros, pero no amar, porque uno puede estar cerca de una persona y no amarlo. Uno puede en cierta forma tolerar a la persona y no amarlo. Uno puede conversar, y muchas veces lo hacemos afuera, superficialmente, y no puedo decir que por eso yo lo amo. El amor no es solamente esas cosas superficiales que nosotros hacemos. El amor desde la perspectiva de Dios es un amor sacrificial. Y eso es lo que habla Pablo. Tenemos que amar como Cristo nos amó. El amor de Cristo no fue algo superficial. No es que caminó un poco con Pedro, no fue que caminó un poco con Juan o con Tomás o con Felipe. No, Jesús ofreció un amor que se sacrificó por ellos sin merecerse que se sacrificara. Y sin embargo, Cristo no esperó nada a cambio de la vida de los discípulos. Sin embargo, basado en el amor de Cristo, ¿cuántas personas dicen a veces, no puedo amarte? ¿No es verdad? No puedo amarte. Pablo dice que él estaba enamorado de Cristo, porque Cristo lo amó a él. O sea, Cristo conquistó con su amor que Cristo lo amara a él. Pablo dice, ¿cómo puede ser algo tan difícil para la iglesia que ha experimentado el amor, poder mostrar el amor? El amor no solamente se muestra en estos pequeños momentos o minutos que salimos afuera y conversamos. Dios nos ha capacitado para vivir en amor los unos con los otros. Muchas personas piensan que están actuando juntos con otras personas. Y eso lo vemos en nuestros trabajos, aquí en la iglesia también lo vemos en diferentes lugares, pero en realidad no estamos juntos. Estamos presentes con personas, pero no estamos juntos con esas personas. Vamos a nuestros trabajos, nuestros hijos van a nuestras escuelas, están juntos con sus compañeros, están juntos con sus compañeros de escuela, de trabajo, están juntos con su familia, están juntos con sus hermanos, 1, 2 o 3 horas o 8 horas en nuestros trabajos. Podemos estar juntos, pero no puedo decir yo amo a mi hermano en la fe, yo amo a mi compañero de trabajo, yo amo a mi compañera, a mi compañero de escuela, yo amo a mi familia, a mi hermano, a mi hermana, a mi tío, a mi abuelo. Podemos estar juntos, sin embargo no amarnos. Porque el amor es algo que usted hace por sacrificarse por el otro. Dios quiere que vivamos entonces arraigados y cimentados en amor. Y Pablo dice, ¿para qué? ¿Y dónde?
Dice, para que puedan comprender, por eso quiere que echemos raíces en el amor del Evangelio, para que puedan comprender con todo, junto con todos los santos. Y Pablo pone cuán alto, cuán ancho, cuán profundo. O sea, hablando, el amor de Dios es incomprensible para nosotros. Porque nosotros, siendo hombres y mujeres que no lo merecíamos, que Dios nos amara, es algo incomprensible. Alguien que no se merece amar, que alguien te ame. Y ese es realmente la ilustración del apóstol Pablo hacia la iglesia de Éfeso. Que debes amar a aquel, aunque no se lo merezca, debes de amarlo porque tú tampoco te merecías que Dios te amara. Y sin embargo, Él te amó y te sigue amando. Así que ahora el Espíritu de Dios dice que habita en nosotros. No tenemos que esperar que comience a habitar en nosotros, ya habita en nosotros. Ya no tenemos que esperar que Dios me capacite para amar, ya estoy capacitado para amar. Así que seremos, dice Pablo en el versículo 19, a fin de que conozcan este amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Así que Pablo dice que solamente vamos a ser llenos de la plenitud de Dios en la medida que vivamos ese llamamiento alto, en la medida que nos arraiguemos en el amor que es el Evangelio, lo que ha hecho Cristo, y en la medida que practiquemos ese amor en la iglesia de Cristo. Así que la iglesia no solamente es un lugar para estudiar la Biblia, no es solamente para coger instrucciones o coger conocimiento, o saturarnos o engordarnos del Evangelio y de la palabra de Dios. La iglesia es un lugar para estudiar las Escrituras, pero es un lugar que Dios usa para santificar a la iglesia. O sea, no vea a la iglesia como una escuela que usted va a adquirir un diploma de cristiano. Usted va a la iglesia a practicar ese diploma que ha sido ganado por Cristo en la cruz y se lo ha regalado para que usted lo practique en esta comunidad de fe. Así que puede hacer mucho más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, porque por el poder que obra eficazmente en nosotros. Así que Pablo nos está diciendo, ese amor es tan alto, es tan profundo, es tan ancho, que tiene un poder tan grande, pero también es eficaz. Ese amor va a producir el amor de Cristo en nosotros, si Cristo está en nosotros. Un amor no puede producir odio, ¿o va a producir odio? No puede producir odio. Si Cristo dice, vive ahora a través del Espíritu Santo, y es el amor de Cristo habitando en nosotros, no va a obrar eficazmente para que seamos más malvados, para que seamos peores, sino para que seamos una comunidad que ama como aquel que ahora habita en nosotros. La fuente del amor no hay que esperarla. La fuente del amor, dice Pablo, ya ha llegado. Está entre ustedes, ha llegado a nuestros corazones, vive ahora en nuestros corazones. Por eso Pablo dice, ahora sí pueden vivir a la altura del llamamiento que hemos recibido. ¿Y dónde y en qué lugar debe ser aplicado este poder o este llamado a amar? Bueno, en la iglesia, en la comunidad de fe. Es el primer lugar donde debemos de aplicar el amor de Dios. Si hemos sido bendecidos por la cruz, si hemos recibido todo lo que Pablo nos dice en el capítulo 1 en la cruz, si hemos recibido el Espíritu Santo a través de la cruz, entonces nosotros podemos vivir de acuerdo a esa verdad que ya hemos recibido en Cristo Jesús. Pero hay personas que aún a veces dicen, no soporto esta situación, no soporto a esta persona. Realmente estoy cansado de esta persona, estoy cansada de esta situación. Realmente esta persona ya me tiene loco, me tiene loca. No la soporto más. Eso es imposible. Eso es imposible. Porque si hemos recibido el espíritu del amor, yo no puedo cansarme de amar a la gente. Y no puedo decir
estoy aburrido de la gente, estoy saturado de la gente, sino más bien decir, oh Dios, tú me has capacitado para amar. Sé que es difícil amar, pero ayúdame a amar. Y el Espíritu que vive en mí me dará la fuerza, la capacidad para amar a aquellos que tengo que amar. Porque somos llamados a amar aún a nuestros enemigos. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta verdad? Dice Pablo en nosotros, o este amor. Dice, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Así que Pablo dice, siempre humilde. Así que Jesús no solamente murió por nuestros pecados, para darnos el perdón, Jesús murió para cuando necesitáramos ser humildes, nos recordáramos que Él fue humilde. Que cuando lo calumniaron, que cuando lo blasfemaron su nombre, dice que Él se permaneció callado. No abrió su boca frente a sus trasquiladores. Y fue como un cordero enmudecido, llevado al matadero para ser ofrecido. Así que Jesús vive ahora en nosotros. Él derramó su sangre por nuestra humildad, porque nosotros éramos y somos orgullosos. Y por tanto, ahora la gracia de Dios destruye nuestro orgullo y sale la humildad, la cual Cristo nos ha regalado, porque ahora vive Cristo en nosotros. Por eso decir yo soy orgulloso es un antievangelio, porque la gracia lo primero que hace es destruir mi orgullo. La gracia comienza a trabajar en mi orgullo para llevarme a estar siendo siempre humilde. Y humilde es una de las muestras de los frutos del Espíritu Santo. Ser humilde es que otros te pasen por encima. Yo siempre pongo la ilustración que Cristo lo hizo muy bien. Él se tendió entre esta separación entre Dios y los hombres para que tú y yo, a través de su sacrificio, pasáramos por encima de Él, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Fue blasfemado, fue golpeado, fue escupido por ti y por mí, fue flagelado, fue burlado, fue calumniado. Pero Él permaneció no siendo orgulloso, sino siendo humilde. Yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, fui humilde. Y dice Pablo en Filipenses 2, y fui humilde hasta la muerte. Y muerte de cruz. Si Jesús lo hizo por nosotros, entonces Él vive en nosotros. Y ahora nosotros debemos de extendernos como puente para que otros pasen por encima de nosotros. Pero nuestro orgullo no nos dejamos pisotear, ¿no verdad? Dicen la gente. Sin embargo, Cristo en su humildad se dejó pisotear por hacer la voluntad del Padre. Pablo dice también amables. Jesús fue amable. No discutió con los fariseos, no ofendió a los fariseos, ¿verdad? No calumnió a nadie. No levantó un chisme sobre nadie, no levantó un acto de injusticia. En todo momento Jesús fue amable. Jesús fue amable porque necesitamos nosotros ser amables. Y Él ahora vive en nosotros, y si Él vive en nosotros, Él trabaja en nuestra amabilidad para ser amables los unos con los otros. Pablo en su segunda carta, en el capítulo 1:3 dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así que Pedro también dice, hablando sobre el tema de la salvación en su segunda carta, que Dios nos ha dado todo para vivir de acuerdo al llamado de nuestra salvación, de vivir como hombres y mujeres salvadas por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Así que toda mi vida es para honrar a Cristo en mis posiciones, en mis situaciones, en mis relaciones, en todo donde Dios en su soberanía nos coloque. Así que no tenemos que esperar que Dios nos siga dando nada. Hay personas que dicen, bueno, cuando Dios me anime a perdonar, te voy a perdonar. Cuando Dios me anime a amarte, te voy a amar. Eso es imposible. Ya Dios te ha amado. Ya Dios te ha perdonado. Y el espíritu del perdón y el espíritu del amor ya ahora vive en nosotros, por tanto tiene que fluir el perdón y el amor de Dios hacia los demás. No tenemos que esperar nada. Ya dice Pedro que todo lo hemos recibido
en Cristo Jesús para que vivamos a la altura de ese llamamiento en Cristo Jesús. Dice paciente. No sé si ustedes han leído la historia del Antiguo Testamento. Cuando uno lee la historia del Antiguo Testamento y uno pasa al Nuevo Testamento, que vemos toda la historia de la redención de Dios, uno ve la historia del Dios paciente. De un Dios paciente. Israel. Dios le mostró su gracia, su misericordia, su amor. Israel nunca podía obedecer a Dios. No podía amar a Dios. Se iba detrás de los ídolos. Se olvidaba de Dios. Sin embargo, Dios iba detrás de Israel como su hija amada. Iba y la buscaba y le hacía llamado al arrepentimiento y volvía otra vez a perdonar a Israel. Por eso le mandaba profeta tras profeta con el mismo mensaje. Yo te amo, Israel. Arrepiéntete y vuélvete a mí, hija de Sión, y yo sanaré tu tierra y sanaré tu heredad. Es el Dios de la paciencia. Es el Dios que no se le agota la paciencia. Y si Él fue paciente con nosotros, porque nosotros hemos sido con Israel igual que Israel, entonces tenemos que ser pacientes con los demás también. Jesús fue paciente. Caminó durante 33 años. Anduvo los 3 años de su vida con 12 personas que tenían la cabeza así. Aún en la cruz ni se acordaron de Jesús. Pero Jesús fue paciente. Padre, perdónalos. Yo los he amado, yo los he capacitado, yo los he entrenado para hacer una misión grande y para que viva un llamamiento a la altura. Sin embargo, me han abandonado. Jesús fue paciente en la cruz. Y fue paciente contigo también y conmigo. ¿Cuántas veces Jesús no ha salido a nuestro encuentro y nosotros no hemos tenido paciencia? Sin embargo, Jesús sí fue paciente, porque Él sabía que nosotros necesitábamos ser pacientes. También dice, tolérense unos a otros en amor. No sabes si lo que es tolerancia, ¿verdad? Tolerancia es una paciencia puesta a provocación. Es una paciencia puesta a provocación. Es perseverar bajo una presión que te está provocando. Por ejemplo, Jesús fue burlado. Jesús fue golpeado. Jesús fue incomprendido, fue malentendido. Sin embargo, Jesús soportó. Bajo esa presión del pecado humano, Jesús toleró el sufrimiento. Y lo toleró porque Él los amaba. Porque te amaba a ti. Porque me ama a mí. Él toleró. Y es por eso que ahora nos pide a nosotros que toleremos a los demás cuando los demás nos pongan bajo la presión de ser impaciente y permanecer paciente. Dice, tolérense unos a los otros. Si Jesús no hubiera tolerado todo el sufrimiento pacientemente, no hubiera sido nuestro sustituto en la cruz del Calvario. No tendríamos esperanza entonces, no tendríamos perdón, no tendríamos restauración, no tendríamos realmente ahora lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Él lo ha logrado todo lo que nosotros necesitamos para vivir de acuerdo a ese llamado. Y Pablo hace énfasis en el versículo 3. Dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Dice, esfuércense. Pablo no está diciendo, crean, provoquen la unidad, porque nosotros no creamos la unidad. Nosotros nos esforzamos por mantener algo que alguien ha creado. Y esa unidad ha sido creada por el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice que solamente hay un solo espíritu. El mismo espíritu que tú tienes es el mismo espíritu que yo tengo. El mismo espíritu que te perdonó es el mismo espíritu que me perdonó. El mismo espíritu que te está santificando es el mismo espíritu que me está santificando. El mismo espíritu que te está capacitando para ser amable, paciente, tolerante, amoroso. Es el mismo espíritu que yo tengo que me está ayudando a ser paciente, amable,
tolerante y humilde. Pablo dice entonces, si tenemos el mismo espíritu, no debería haber contradicciones en nuestra vida cristiana. Porque es el mismo espíritu que trabaja en ti, es el mismo espíritu que trabaja en mí. Y si Él está perfeccionando o siendo eficaz en tu vida, Él también está siendo eficaz en mi vida. Así que el Espíritu Santo es el que mantiene unido al cuerpo de Cristo en esa muestra de la paz o del amor o de la reconciliación los unos con los otros. El mismo Espíritu que está en nosotros, está en mí, está en cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Así que Él es el que crea la unidad y el Espíritu Santo es el que nos mantiene en unidad. No somos nosotros entonces actuando aisladamente, por eso somos una comunidad. ¿Cómo podemos decir que somos una comunidad y estamos aislados los unos de los otros si es el mismo Espíritu que nos mantiene unidos a nosotros? Entonces el Espíritu Santo que está en ti y está en mí tiene que provocarte a ti y a mí unirnos, no distanciarnos. No perdonarnos, sino perdonarnos porque es el mismo Espíritu que mantiene la unidad. No somos nosotros los que creamos la unidad, es el Espíritu Santo que crea la unidad en nosotros y nos invade con esa unidad en el Espíritu Santo. Por eso somos una comunidad de humildad, de amabilidad, de paciencia y tolerancia y unidad. Ahora, ¿por qué Pablo desarrolla todo un argumento para que nosotros y ellos vivamos a la altura de ese llamamiento? Pablo dice que Dios quiere que entendamos que la iglesia es un medio, es un agente, es un instrumento de la santificación que Dios usa a través de su Espíritu Santo. O sea que ninguna persona está a tu lado, ni a tu derecha, ni a tu izquierda, ni adelante, ni atrás. Ninguna persona es colocada en nuestra vida sin ningún propósito de santificación. Toda persona que Dios trae soberanamente a nuestra vida, Dios la va a usar para santificar mi vida. Para que yo sea humilde, para que yo sea amable, para que yo sea tolerante, para que yo sea una persona que ame. Dios no coloca personas por colocar personas y echarnos la vida a perder, ni amargarnos la vida. Dios coloca cada persona, difícil o fácil de llevar, buena o no muy buena, según nuestra perspectiva. Dios coloca cada persona a nuestro alrededor para santificarnos. Y rechazarnos, alejarnos de la gente, es rechazar la santificación de Dios. Por eso la iglesia es una comunidad. No somos una isla, cada uno por su lado. Porque si no, ¿dónde se va a dar la santificación? ¿Con tu esposa, con tu esposo o con tus hijos nada más? Eso es muy fácil santificarse. Porque ellos te van a dar el perdón muy fácilmente. Pero no es igual cuando tú tienes que vivir con una comunidad que somos diferentes países, diferentes nacionalidades, que venimos de trasfondos religiosos diferentes, con traumas diferentes, con forma de pensar diferentes, forma de proyectar la vida, con ambiciones diferentes, con sueños y anhelos diferentes. Solamente el Espíritu Santo puede mantenernos en unidad. Eso es un milagro. Aunque usted no lo vea, es un milagro. Y es asombroso ese milagro. Que gente de todos países puedan mantenerse unidos en una comunidad. Y solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. El segundo propósito por el cual Dios nos coloca gente a nuestro alrededor y nos coloca dentro de la iglesia es para compartir nuestra fe. Es para el evangelismo. Fíjense que dice el apóstol Juan en su carta. A veces pensamos que puso fulano, el jefe, el compañero, que realmente siempre me está pisando los pies, ya estoy cansado de él. Bueno, Dios te lo puso para que le compartas el evangelio. Para que vivas el evangelio delante de él. No te lo puso solamente para pisarte el pie, para hacerte la vida un yogur. Es para que realmente tú le compartas el evangelio. No te lo puso por gusto, es para que tú le compartas el evangelio. Fíjense que dice Juan en el capítulo 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad.
como tú me enviaste al mundo, dice Jesús, ahora Jesús dice, yo los envío también a ustedes al mundo, para que todos sean uno, dice Jesús. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, dice Jesús, permite que ellos, o sea, la iglesia, estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que cuando el mundo ve la comunidad de fe unida, siendo santificada y compartiendo su fe, dice que el mundo creerá que tú y yo somos uno y que tú me enviaste a este mundo. Así que hay una manera en que Dios usa a la iglesia, que es para santificarla y también para compartir el evangelio a aquellos que no lo conocen. ¿Cómo pueden estas personas creyentes tan diversas, tan diferentes, vivir esta hermosa unidad? Solamente a través del sacrificio de Cristo. Solamente a través de su muerte y resurrección es que Jesús llena nuestros corazones de su amor y ahora podemos amar a los demás. En la primera carta que escribe el apóstol Juan, ya siendo un anciano, en el capítulo 7 dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, mucha gente dice, yo amo a Dios. O yo amo a la gente superficialmente. Dice, si yo digo que yo amo a Dios, pero odio a mi hermano, eres un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, con quien te ha relacionado, con quien te ha bendecido, con quien ha sido un instrumento de Dios en sus manos para tu vida. Si tú no puedes amar a esa persona, no te engañes. Eres un mentiroso, eres una mentirosa. Soy un mentiroso. Dice, porque quien no ha visto a Dios, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Si yo que los veo a ustedes no puedo amarlo, ¿cómo voy a decir a Dios que no le he visto que yo amo a Dios? Dice Juan. Y Él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Conclusión entonces, Jesús es nuestra esperanza. Jesús es el único que puede ayudarnos a nosotros a vivir en este tipo de comunidad de amor. Pero tenemos que preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo el evangelio en nuestras relaciones humanas? En algún momento me he predicado un antievangelio de que no puedo seguir lidiando con ciertas personas y ciertas situaciones. He llegado a la conclusión que realmente es mejor vivir fuera del evangelio y fuera de contacto con la comunidad de fe. Bueno, Jesús dice que si Él habita en nosotros, si Él está en nosotros, debemos seguir amando, aunque no nos amen. Debemos seguir sirviendo, aunque no nos sirvan. Debemos de seguir sacrificándonos, aunque no se sacrifiquen por nosotros. Porque hemos sido llamados por Jesús a amar y seguir amando. Como Él nos ama y Él nos sigue amando. Si en algún momento has pasado alguna de estas experiencias, no quiero que me malinterpretes. Yo sé que es difícil amar y perdonar. Por eso Dios escribió la carta a los Efesios. Él sabe que para nosotros es difícil amar. Aún esta mujer que estaba predicando el evangelio, ella predicaba el perdón en muchos lugares, pero cuando estuvo frente a ella, al que había torturado su vida, comenzó una guerra de amor en su mente. Pero esa guerra fue vencida por el evangelio. Y el amar es una guerra, es una lucha interna en nosotros. Pero realmente el amor de Cristo vence esa lucha en nosotros por amar a los demás. El poder que Dios nos ha dado, en el cual Dios nos ha arraigado en Cristo Jesús,
ahora vive en nosotros y podemos vivir y ser esa comunidad digna del llamamiento que Dios nos ha dado, a ser una comunidad que restaura y que ama. No importa lo que nos hagan, no importa, Jesús lo dijo, lo mismo que me hicieron a mí, harán a ustedes. Sin embargo, Jesús dice, perdónenlos, como yo los he perdonado a ustedes. Que realmente en nuestra vida cotidiana, podamos llevar el Evangelio, pero también colocarle el Evangelio a las otras personas. Que hay algo diferente que puede suceder en sus vidas si el Espíritu de Dios viene a sus vidas. ¿Podemos amar porque podemos amar? No. Podemos amar porque ahora Él vive en mí. El Dios del amor ahora me ha inundado con su amor y es por eso que puedo amar a los demás. Que el Señor nos ayude a vivir este llamamiento que es alto, pero no es imposible, porque Él ha prometido ayudarnos a nosotros a vivir a la altura de ese llamamiento. Señor, gracias por tu palabra.